Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Valerio Vargas. Soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudio actualmente el curso de mecánica y hoy les vengo a hablar acerca de un sistema de fuerzas coplanares. Cuando una fuerza se descompone a lo largo de los ejes X y Y, dichos componentes pueden determinarse componentes rectangulares. Podemos representar estos componentes mediante la notación escalar o por medio de la notación vectorial cartesiana. Notación escalar. Los componentes rectangulares de la fuerza F se encuentran al utilizar la ley del paralelogramo, de manera que F es igual a Fx más Fy. Estos componentes pueden formar un triángulo rectángulo y las magnitudes de dicha determinante se pueden encontrar a partir de F en X es igual a F coseno del ángulo, Fy es igual al seno del ángulo. Notación vectorial cartesiana. También es posible representar los componentes X y Y en una fuerza en términos de vectores unitarios cartesianos I y J. Cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud adimensional de 1 y por lo tanto pueden usarse para designar las direcciones X y Y respectivamente. Como la magnitud de cada componente F siempre se representa una cantidad positiva, la cual está representada por los escalares positivos Fx y Fy, entonces los podemos expresar como F como vector cartesiano. F es igual a Fxy más Fyj. Resultante de fuerzas coplanares. Fuerzas coplanares. Cada fuerza se divide primero en sus componentes X y Y y luego los componentes respectivamente se suman con álgebra. Y después las fuerzas resultantes forman al sumar los componentes resultantes mediante la ley del paralelogramo. Podemos representar de forma simbólica los componentes de una fuerza resultante de cualquier número de fuerzas coplanares y mediante la suma algebraica de los componentes X y Y en todas las fuerzas. Una vez que se determinan estas componentes, pueden bosquejarse a lo largo de los ejes X y Y con el sentido de dirección adecuada, y la fuerza resultante puede determinarse mediante la magnitud de Fr por medio del teorema de Pitágoras. La fuerza resultante de varias fuerzas coplanares puede determinarse fácilmente y establecerse un sistema coordenado de X y Y. Las fuerzas se descomponen a lo largo de los ejes. La dirección de cada fuerza es especificada por el ángulo y en su línea de acción con los ejes o por medio del ángulo dependiente. La orientación de los ejes y es arbitraria en las direcciones positivas y se especifican mediante los vectores unitarios I y J. Los vectores componentes X y Y de la fuerza resultante son simplemente una suma algebraica de los componentes de todas las fuerzas coplanares. La magnitud de la fuerza resultante se determina mediante el teorema de Pitágoras y cuando los componentes se bosquejan sobre los ejes. Espero que les haya gustado porque esto fue todo.